¿Por qué algunas personas desarrollan más músculo que otras entrenando exactamente igual? El mismo entrenamiento puede hacer que alguien pierda 2% de músculo y otra persona gane 59% de volumen muscular. Hay miles de personas que entrenen lo que entrenen, no pueden desarrollar sus pantorrillas y hay padres de familia que no levantaron una pesa en su vida, pero aún así tienen gemelos enormes. En este video vamos a hablar de la genética y el ejercicio, de cómo impacta nuestra genética en nuestro desarrollo muscular, cuánto influye realmente en cuánta masa podemos desarrollar, cuál es el tope genético natural de masa muscular y cuál es la estrategia básicamente que tenemos que utilizar los que tenemos una genética bastante mala para el desarrollo de masa muscular. Si querés ganar masa muscular necesitas levantar cosas pesadas, puede ser a vos mismo si haces calistenia, a una pesa en un gimnasio o cualquier otra cosa, pero necesitas ser pesado y necesitamos aumentar progresivamente la dificultad. Esto lleva a que el músculo gane fuerza y gane tamaño y solemos necesitar algo de superávit calórico, comer más de lo que gastamos para maximizar ese resultado. El problema está en que si ponemos a 10 personas similares a comer lo mismo y a entrenar exactamente igual, al cabo de unos meses el resultado no es el mismo. Y sobre todo no hay estudios sobre qué podemos hacer al respecto para compensar esas diferencias genéticas. Lo primero que tenés que saber es que por supuesto que la genética importa en el resultado que tenemos entrenando nuestros músculos. No es lo único, el sexo, la edad, el nivel de actividad física, tu experiencia previa entrenando y tu estado hormonal, sobre todo de testosterona, son factores que modifican cuánto músculo vos podés crear. De hecho, una de las diferencias genéticas obvias, antes de entrar en las más finas y en sus estrategias de entrenamiento para cada una, son las diferencias genéticas entre hombre y mujer, donde el hombre tiene en promedio más masa muscular y más fuerza, debido en parte a un mayor tamaño y a más hormonas anabólicas como testosterona. Y para que lo entiendas en términos numéricos, las mujeres no entrenadas tienen en promedio la mitad de la fuerza de tren superior que el hombre y 2/3 de la fuerza de tren inferior que el hombre, siempre y cuando comparemos a ambos no entrenados. Pero un estudio se dedicó a ver las variaciones genéticas que pueden causar que alguien gane más músculo que vos con exactamente el mismo ejercicio y sin modificar la alimentación. Un cambio que sea simplemente explicado por nuestra genética. Y en este estudio participaron hombres y mujeres que entrenaron un solo brazo por 12 semanas. La idea obvia del estudio era medir el cambio en el bíceps entrenado por resonancia magnética antes y después de estas 12 semanas de entrenamiento para ver cómo cambió el volumen del músculo por haber hecho pesas. Pero no todas las personas desarrollaron la misma cantidad de músculo en ese tiempo. Algunas personas, un grupo muy pequeño, no te preocupes, mostró ser lo que hoy conocemos como bajos respondedores o no respondedores. Gente a la que el estímulo de levantamiento de pesas no le fue suficiente como para justificar desarrollar más bíceps. De hecho, algunas personas, no te preocupes, un grupo muy pequeño, perdió hasta el 2% de músculo en vez de ganar masa muscular. Y un grupo afortunadamente más grande, de 2 o 3%, dependiendo de si hablamos de mujeres o de hombres, mostró responder mucho más que la media. Este grupo aparentemente desarrolla más masa muscular mucho más fácil que el resto. Son gente que claramente tiene características genéticas muy especiales y propicias para el desarrollo de la masa muscular. Solamente para ponerte en perspectiva, en 12 semanas el 5% de los hombres y más del 5% de las mujeres no tuvo cambio en el desarrollo de la masa muscular. Esto es importante porque si vos fueses la persona que está entrenando esas 12 semanas y no ves ningún resultado, vas a abandonar. Por eso importa tanto la estrategia específica para esta condición genética que vamos a ver después. Y estamos hablando de personas que hicieron 12 semanas de pesas enfocadas en un músculo y no lograron ganar masa muscular. Ya un grupo más grande de 10% de hombres tuvieron un 5% de aumento en el volumen de ese bíceps. Y recordad que esta gente no había entrenado antes, son principiantes, con lo cual podrían, en teoría, responder más rápido que las personas que suelen ir al gimnasio. Si vos llevas 1 año y medio entrenando, no vas a tener la misma respuesta que alguien que está entrenando por primera vez en su vida. Un 15% de los hombres logró un aumento del 15% del volumen de masa muscular y un 15% más logró un aumento del 20% de volumen de ese bíceps. Este parece ser el grupo más grande en el caso de los hombres, pero no nos permite extrapolar esta información y llevarla a todos los músculos. Este dato no significa que si yo voy al gimnasio y entreno todo mi cuerpo, voy a estar aumentando 20% de cada uno de esos grupos musculares que entrené si lo sostengo por 12 semanas. Esto no sucede, ojalá suceda, pero no sucede en general por muchas razones. Y básicamente tiene que ver con que hay un límite de anabolismo que mi cuerpo puede sostener y con que no es lo mismo reparar y generar fibras nuevas en un solo músculo que en cientos de músculos. Pero lo más interesante de este estudio es que hay un 1% de los hombres que participaron en este estudio por 12 semanas que lograron 50% de aumento del volumen del bíceps. 50% es una locura y no tenés que esperar ese aumento porque no es realista, pero el promedio de aumento de masa muscular trabajando esas 12 semanas el bíceps fue de 18.9%, con lo cual en condiciones
promedio, podrías esperar un aumento de aproximadamente 20% del tamaño de tu músculo si lo entrenás por 12 semanas y no lo habías entrenado antes, y sobre todo si lo haces aislado. Ya si trabajas todo tu cuerpo, puedes esperar un aumento un poco más pequeño. Y estos estudios no solamente nos mostraron que varía la genética en cuanto a la respuesta de hipertrofia, sino que también nos mostraron cómo varía la ganancia de fuerza. Y lo interesante es que las personas que ganaron más masa muscular no son exactamente las mismas que ganaron más fuerza. Pero la pregunta acá es, si hay diferentes resultados, si hay grupos con menos resultados y grupos con más resultados, ¿cómo sabemos que esa diferencia de resultados es por genética y no por otro factor? Y hay varias razones. Lo sabemos porque las dietas en esos estudios eran las mismas, las rutinas eran exactamente las mismas, y porque estudios de gemelos en 1998 mostraron alta heredabilidad de las ganancias de fuerza y de músculo. Básicamente, gemelos tenían el mismo resultado y por eso sabemos que mucho de ese resultado es genético. Y si querés tener una idea de cuánto, estos estudios calculan que el 50% del resultado era por perfil genético. Son estudios viejos, hay mucho que se puede optimizar, pero sigue siendo un valor extremadamente alto. Eso básicamente nos está diciendo que el 50% de nuestros resultados en términos de hipertrofia podría deberse a nuestras características genéticas. Y lo más interesante de este estudio no es el hecho de que haya personas o rarezas genéticas que pueden ganar tanto músculo, sino el hecho de que la diferencia entre quien gana más músculo y quien gana menos no depende de la edad. Con lo cual, los consejos para entrenar de acuerdo a nuestra genética que vamos a ver hoy, particularmente si tenemos una desventaja genética o si nos costó siempre construir músculo, valen siempre, sin importar si tenés 60 años o 20. Ya te quedó claro que no todas las personas obtienen los mismos resultados al realizar un programa de pesas enfocado en la hipertrofia muscular. Ya sabemos que hay una diferencia, una gran variabilidad, si querés, entre diferentes individuos, dependiendo de su perfil genético, tanto para masa muscular como para fuerza, sin importar si hablamos de la misma rutina y la misma dieta. La pregunta acá es ¿qué hacemos? Usamos básicamente una estrategia de entrenamiento que depende de nuestro perfil genético. Y no te preocupes que es mucho más fácil de lo que parece. Hay un primer paso que es realmente opcional, que es conocer nuestro perfil genético, entender lo que llamamos polimorfismos. Muchos genes que tenemos en nuestro cuerpo existen en diferentes formas. Existen varias variantes de un mismo gen, donde vos podés tener una variante y yo puedo tener una variante diferente, y que esas variantes ayuden o impidan a la construcción de masa muscular. Entender estas variantes te puede ayudar a optimizar tu rutina de entrenamiento para maximizar la hipertrofia en cada uno de los casos. Como yo ya conozco mi perfil genético, te voy a mostrar cómo ciertas variantes genéticas cambian cosas obvias, como la cantidad de repeticiones recomendadas o con cuánta intensidad vos tenés que entrenar. Básicamente, cuán cerca del fallo querés entrenar y cuánto volumen necesitas. Pero sabé que este tipo de test no es necesario bajo ningún concepto y que te voy a enseñar a aplicar esto incluso sin esa información. De hecho, podemos extraer conclusiones parecidas a las de estos test simplemente entrenando, midiendo y siendo meticulosos al evaluar nuestra respuesta a cierto entrenamiento. El principio de estos test es muy simple. Miden variantes genéticas como ACTN3, ACE, que tiene dos variantes, o MSTN, que tiene que ver con la miostatina y que vamos a ver después, para entender básicamente la predisposición de alguien a ser más efectivo para deportes de fuerza y potencia o para deportes de resistencia y ejercicios de resistencia. Tener esto en mente es importante cuando armamos nuestra rutina porque puede ser la clave para tener más resultados. Por ejemplo, una persona con alelos, tipos variantes básicamente de esos genes asociados a potencia, como la variante RR de ACTN3 que cambia una proteína de nuestros músculos que se llama actinina, o la variante de AC llamada DD que tiene que ver un poco con nuestra llegada de sangre a los músculos, teóricamente estaría mejor adaptada a entrenamientos de fuerza explosiva, mientras que alguien con otras variantes de esos genes está más adaptado a ejercicios de resistencia como en mi caso. Y esas personas se benefician de enfoques con mayor volumen en su rutina. En mi caso yo medí estos genes como ACTN3 y tengo variantes con menor reclutamiento de fibras de tipo 2 que son las de movimientos explosivos o intensos. Esto es bastante común y un perfil como el mío se beneficia de más volumen y menos peso con algo que llamamos más congestión metabólica. Básicamente lo que querés en estos casos es algo que combina muy bien alto volumen, baja intensidad y algo como bandas de restricción de flujo sanguíneo para aumentar el estrés metabólico, que ya vas a entender cómo funciona. Pero las variantes genéticas que tenemos no son lo único que modifica nuestros resultados a nivel físico. De hecho, hoy la información no es súper concluyente. Lo que sí es seguro es que nos indica si uno es más propenso a usar fibras lentas o fibras rápidas. Las fibras lentas van a favorecer ejercicios de resistencia donde vos haces muchas repeticiones de un movimiento con poca carga, y las fibras rápidas van a estar más enfocadas en potencia y a aguantar poco tiempo de entrenamiento. Pero lo bueno es que
nuestro ambiente y lo que hacemos también modifica estos resultados. Pensá que los genes sumados al ambiente son lo que constituye realmente tu fenotipo, lo que vos vas a expresar. Por eso a nivel epigenético, 6 meses de entrenamiento aeróbico, que no tienen nada que ver con el muscular, pueden disminuir la metilación de genes relacionados con los músculos, promoviendo que esos músculos después crezcan. Siempre recuerda que la hipometilación, metilar de menos, significa que vos dejás de silenciar un gen y se puede expresar más. Y por otro lado, ese ejercicio aeróbico hipermetila genes relacionados con el tejido graso, o sea, impide que se expresen esos genes. Con lo cual, nuestra primera lección acá es, sin importar cuán mala o buena sea tu genética, hay cosas que vos podés hacer para modificar la expresión de esos genes a tu favor. En este caso, en las personas con peor respuesta genética como yo para hipertrofia, y en todos realmente, incluir una cantidad moderada de ejercicio aeróbico en tu plan facilita el desarrollo muscular por factores relacionados con energía, por factores de crecimiento, por llegada de sangre y capilares, e incluso por factores genéticos que estás favoreciendo. Esto es importante para que entiendas que siempre te sirve entrenar algo de aeróbico. A lo sumo, si estás quemando más calorías y vos querés ganar más masa, lo compensás en términos de calorías consumidas. Por eso, si vos le decís a Pulso que haces una alta cantidad de actividad aeróbica, lo que te va a dar es más recomendación a nivel de volumen calórico diario para que vos puedas ganar masa muscular igual. Y la falta de nutrientes en cantidades ideales como hierro o vitamina D también pueden cambiar o empeorar estas adaptaciones epigenéticas. Con lo cual nuestra segunda lección acá es: los déficits nutricionales empeoran nuestro rendimiento a nivel epigenético y modifican esta expresión de genes que pueden favorecer el desarrollo de masa muscular. Si a vos te falta vitamina D, estás dejando resultados potenciales del desarrollo de masa muscular sobre la mesa por no tener las cantidades suficientes de esta vitamina. Y el segundo paso que todos podemos hacer en este caso sin necesidad de ningún tipo de estudio es el ajuste de la rutina según tu respuesta muscular. Lo que queremos acá es hacer algo que llamamos individualización progresiva. Es algo que te ayuda a ir perfeccionando la rutina para que tengas más resultados, pero basados en cómo vos respondés específicamente al ejercicio que estás haciendo. Por eso, si alguna vez creamos una aplicación de musculación, va a tener en cuenta estos consejos que vamos a ver ahora, para que incluso con malos resultados iniciales, vos puedas ir perfeccionando y ganando terreno cada vez más fácil. ¿Qué significa ajustar la rutina en la práctica? ¿Cómo llevas esto a cabo? Es bastante simple. Si a partir de la 10ª semana, que es el momento donde la síntesis proteica se maximiza para generar músculo nuevo, vos no estás viendo resultados, tenés que hacer varias cosas. Primero, asegurarte de estar cumpliendo con tu cuota de proteínas diarias que optimiza el desarrollo de masa muscular. Si no, todo esto va a ser muy difícil, obviamente. En segundo lugar, tenés que asegurarte de no estar en déficit calórico. Muchas veces no es necesario el superávit, por eso la recomposición corporal existe, pero si vos querés maximizar el desarrollo de masa muscular, va a ser necesario, sobre todo si siempre te costó ganar masa. Y en tercer lugar, ahora ya optimizando tu rutina, si no tenés resultados acorde a los porcentajes que te mencioné, recordá que en el hombre en promedio estábamos hablando de 18.9 de aumento de volumen muscular en 12 semanas, sobre todo si era amateur y no venía entrenando, si no es menor, lo que haces es modificar variables del ejercicio. Particularmente modificamos el volumen y la intensidad. En la mayoría de las personas más adaptadas a ejercicios de resistencia y aeróbicos como yo, a las que siempre les costó más desarrollar esa masa muscular, que están adaptadas por características genéticas, funciona mucho mejor aumentar el volumen muscular y bajar la intensidad. Esto quiere decir trabajar con menos peso y más series de ejercicios o más repeticiones. En mi caso, me suele convenir más series, puedes copiarlo sin problema. Esto tiene que ver con tus adaptaciones. Si tu músculo responde mejor a ejercicios de resistencia aeróbicos y de fibras lentas y no tanto a fuerza o a potencia, te conviene aprovechar el efecto del estrés metabólico para estimular el desarrollo del músculo. Si nunca escuchaste estos términos, el concepto simple es: intensidad es cuán pesado puedes entrenar, cuán cerca de tu 100% estás básicamente. A más intensidad, más trabajo de fuerza y menos de hipertrofia estás logrando. Esto tiene muchos beneficios, pero no te sirve para perfiles genéticos que tienen más dificultad para construir músculo. Volumen, por otro lado, es la cantidad total de trabajo realizado, que suele ser peso por repeticiones por series, y aumentar las series te acerca más a algo que llamamos volumen máximo recuperable, que es el tope que podés entrenar por cada grupo muscular que sea recuperable para que vos estés preparado para entrenar al día siguiente o cuando te toque volver a trabajar ese grupo. Quienes tienen un perfil genético más apto a ejercicios repetitivos como correr o como yo, por ejemplo, suelen tener un volumen mínimo efectivo y un volumen máximo recuperable mayores de lo normal. Eso significa que si vos estás en la misma situación que yo,
necesitas más volumen para lograr esa hipertrofia. Por ejemplo, para que te des una idea, un artículo de revisión mostró que las personas que antes no respondían a niveles de hipertrofia normales, al pasar de 2 sesiones de musculación a 4 sesiones de musculación lograron responder de manera significativa. Esto es importante porque básicamente lo que hizo fue aumentar el volumen de entrenamiento y porque te dice que no es que tenés un problema por el cual nunca vas a poder ganar masa muscular, sino que lo que te falta es más estímulo de acuerdo a tu tendencia genética. Y el aumento de volumen en estos casos funciona también cuando envejecemos por varias razones. Primero porque si soy más grande tengo más riesgo de lesiones, por ende los ejercicios de fuerza son un poco más riesgosos, están bien, traen sus beneficios, pero trabajar con más peso trae sus problemas, sobre todo a los 70, donde no me voy a recuperar de una lesión articular a la misma velocidad que a los 20. Por eso en esos casos trabajar con más volumen y menos peso resulta más seguro en general. Y luego cuando envejezco, los mecanismos epigenéticos adaptativos que generan todo el desarrollo muscular se reducen, como todos los cambios epigenéticos que suceden al envejecer. Por eso yo puedo medir con relojes epigenéticos mi edad biológica y cómo estoy envejeciendo. Estimular más el músculo, porque hice más volumen, es una manera simple de contrarrestar este efecto. De hecho, en personas ancianas, una serie por músculo por sesión no dio resultado para ganar más masa, pero 4 series sí. Ahora, ¿cómo maximizamos la hipertrofia con nuestra genética? ¿Cuánto podemos desarrollar nuestros músculos y lograr hipertrofia? Es algo que está brutalmente determinado por nuestra genética. Hay elementos como el coeficiente intelectual donde descubrimos que la genética es menos relevante y son cualidades más entrenables que podemos desarrollar a pesar de nuestra genética normal, como en mi caso. En este caso, hoy en día se estima que solo el 10% de nuestro IQ va a estar determinado por nuestras características genéticas, antes pensábamos que era mucho más. Y hay otras características como la hipertrofia, donde se asume que el músculo que tenemos de base, sin entrenar, sin hacer nada, está determinado entre 50 y 80% por nuestra genética. Por ende, la influencia es súper importante, pero no todos los genes influyen por igual. Y entender las variantes que existen y qué logra cada uno es parte de esta estrategia de optimización del ejercicio para obtener más resultados. Y entre los genes más estudiados en relación a la respuesta hipertrófica tenemos al ACTN3, al ACE y al MSTN que te nombré antes. Hay más, pero estos son los que más te permiten si querés ajustar el entrenamiento. El ACTN codifica una proteína llamada alfa-actinina, que es una proteína estructural del músculo. Pero esa proteína existe principalmente en las fibras rápidas, en las fibras que se contraen y que trabajan por poco tiempo y que se usan más para potencia muscular. Una variante muy común de este gen produce una versión que no sirve de esta proteína en personas con un genotipo como el mío, y para que te des una idea son el 18% de la población, no es tan raro. Y otra variante de ese gen da una mayor proporción de estas proteínas y mayor actividad de estas fibras rápidas, con obviamente un mejor resultado en todo lo que tiene que ver con potencia y con fuerza. Pero todo tiene pro y contra, y el desarrollo de más masa muscular por este genotipo más favorable parece estimular más a algo que llamamos mTOR, que seguro escuchaste muchas veces, y que genera más hipertrofia, pero que también atenta contra la máxima expectativa de vida que vos podrías tener. Con lo cual sabe que si tenés la variante que construye menos masa muscular, por lo menos tenés un efecto positivo a nivel de longevidad. Luego tenemos al gen del ACE, que tiene que ver mucho con la enzima convertidora de angiotensina, algo que conoces si trabajás con hipertensión. Y este gen tiene una variante que tiene que ver con si se insertó una sección específica o si se borró una sección específica de tu ADN. Una de esas dos variantes me da más rendimiento aeróbico y más resistencia, y otra de esas variantes me favorece a la potencia muscular. Esa variante de potencia me da mayor ganancia de fuerza y de masa muscular al mismo entrenamiento que podría estar haciendo otra persona. Y es muy interesante porque la variante genética que favorece este proceso es mucho más común en atletas de potencia. Y MSTN es un gen que codifica algo que llamamos miostatina. La miostatina es básicamente un inhibidor natural del crecimiento muscular. Es el que pone el freno y el límite a cuánto músculo vos podés desarrollar. De hecho, las mutaciones típicas que reducen la miostatina producen un desarrollo muscular excesivo, como seguramente ya hayas visto en algunos animales. Es muy clásico el caso de toros muy musculosos por la inhibición de esta miostatina. Y lo que encontramos es que un 7% de la población tiene una variante de este gen donde se reduce la actividad de la miostatina y obviamente tenés más hipertrofia y más fuerza tras el mismo entrenamiento que otra persona. De hecho, en atletas de élite de fuerza se halló que esta variante suele ser mucho más frecuente que en personas que no se dedican a ese área, que es algo obvio porque es probable que más gente tenga éxito y llegue a pro si tiene esta variante que si no la tiene.
Es una ventaja, si querés, competitiva desde un punto de vista genético. La miostatina es lo que el nombre indica, es un freno, es un limitador de cuánto músculo yo puedo ganar, y hoy ya existen terapias genéticas que contrarrestan a la miostatina, como la terapia con folistatina, que no te recomiendo, pero funciona de manera antagonista a esa miostatina. Pero la cuestión acá es que entender esto nos permite entender qué hacer si no tenemos las mejores variantes genéticas. Y hay muchos genes más que pueden afectar al desarrollo muscular. Algunos tienen que ver con producción de energía, algunos tienen que ver con síntesis de proteínas, algunos tienen que ver con cuánto pueden actuar los andrógenos, que son las hormonas masculinas, en músculo, o simplemente con cuán rápido podemos recuperarnos después del entrenamiento. Todos estos elementos no tienen una sola solución. Si tengo variantes malas, entre comillas, de producción de energía, me voy a tener que enfocar más en ejercicios aeróbicos de zona 2 para aumentar la densidad mitocondrial y la producción de energía y mejorar mis resultados, porque a mi cuerpo le falta la energía óptima para maximizar esa hipertrofia. Si tengo peores variantes relacionadas con la recuperación, voy a necesitar incorporar más estrategias como sauna, frío, luz infrarroja o aminoácidos esenciales para potenciar la recuperación y así sucesivamente. Hoy pensar todo esto es un trabajo extremadamente arduo quizás para vos, pero ya se puede hacer. Y con un análisis de estos genes es aún más fácil. Así que no te sorprenda que en el futuro atletas de élite de cualquier deporte optimicen su entrenamiento en base a su perfil genético. En pocas palabras, todo esto significa que para ganar un campeonato de los hombres más fuertes del mundo, queremos a alguien que tiene este gen de ACTN3 ideal, el ACE ideal y el gen que codifica la miostatina ideal, pero es algo que jamás querríamos para un corredor de maratones como Kipchoge. Queremos todo lo contrario. Por ende, tu perfil genético define un poco a qué somos más aptos y a qué no, aunque no nos guste. Y en lugar de quejarnos, deberíamos usar esta información para perfeccionar nuestros resultados y mejorar nuestra salud. ¿Y cómo se aplica todo esto en la vida real en tu rutina? En primer paso, identificás y respondes excelente, bien, normal o poco a todo este mecanismo de hipertrofia. Puedes identificarlo viendo cuánto se desarrolló un grupo muscular que vos elijas, puede ser el bíceps si querés, después de 10 semanas de gimnasio con una rutina típica. Si siendo principiante tuviste una respuesta de 20% de aumento del volumen muscular, excelente, estás por encima de la media. Si es menor, vamos a optimizarla. Si tu respuesta es menor, consumiendo la cantidad de calorías correctas, la cantidad de proteínas correctas y entrenando correctamente, es posible que estas variantes genéticas como ACTN3 y ACE puedan ser las responsables. No vamos a cambiar esos genes, pero solo vamos a mejorar el entrenamiento. En ese caso, lo que haces es incluir más series por día de ejercicio, reduciendo el peso proporcionalmente al máximo que vos puedes levantar. Si antes trabajabas con el 80% del peso máximo que podías levantar, ahora haces una serie más, pero reducís el peso al 70% del peso que podrías levantar, por ejemplo. Tenés muchos videos míos que te ayudan a hacer esto mejor, pero la versión fácil de cuántas series son las óptimas para vos es que la cantidad óptima es la que a vos te permite sentir al músculo cansado o perturbado, que es el nombre que se usa en la literatura científica, cuando lo volvés a entrenar o apenas recuperado del todo. Por ejemplo, si estás agotado a nivel del bíceps cuando vos volvés a entrenarlo 3 días después, fue demasiado volumen. Y si no tenés ninguna molestia, fue demasiado poco. Recordá que la cantidad óptima de series por grupo muscular en metaanálisis es de 6 a 20 series por semana, con lo cual el margen es gigante. Hay gente como yo que va a tener más resultado con 15 series con menos peso, y hay gente a la que le funciona muy bien por estas variaciones genéticas 6 a 7 series con mucho peso. Por ejemplo, alguien que hace espalda una sola vez por semana y entrena 3 series de dominadas y 3 series de remo, quizás tiene resultados con eso, y por ahí vos y yo con nuestras variantes genéticas necesitamos duplicar esa cantidad de series o incluso triplicarlas. Y en cuarto lugar, si vos tuviste una respuesta mayor a la normal en esa evaluación de hipertrofia, también hay cosas que cambiar. Te conviene reducir el volumen y aumentar la intensidad. Esto es algo muy común cuando hacemos periodización, que es algo que deberías hacer, tanto si haces en bloques como si haces ondulante diaria o cualquier otro método de periodización, que si no sabes de lo que te estoy hablando, te dejo mi video de periodización en la descripción. Básicamente la periodización es distribuir tu entrenamiento en bloques para optimizar resultados. Y en quinto lugar, tus genes lo que hacen es cambiar la periodización recomendada. Estos mismos genes que hacen que a gente como yo con poca respuesta le convenga hacer más volumen y más series, también son los responsables de que nos convenga usar bandas de restricción de flujo sanguíneo. Esas bandas lo que hacen es reducir la circulación que llega a músculo y la llegada de oxígeno, generando más adaptación metabólica, que es algo bueno porque en cuerpos más adaptados al ejercicio aeróbico y a la resistencia genera más estrés de este estilo y aprovecha los mecanismos a los cuales tu cuerpo ya está adaptado. Y es algo que clásicamente funciona en personas que tienen alto VO2 max ya naturalmente. Pero todos estos puntos aplican para los primeros dos genes que estuvimos hablando, para
ACTN3 y para ACE. ¿Qué pasa con la miostatina? Ya sabemos que la miostatina inhibe el desarrollo del músculo, que lo frena, y que hay otra sustancia llamada folistatina que hace lo opuesto. Básicamente impide que la miostatina frene tu desarrollo muscular, con lo cual es lógico que querramos aumentar la folistatina sin importar qué variante genética de la otra tenemos. Y hay varias maneras simples de aumentar la folistatina sin necesidad de terapias genéticas caras y desconocidas. Una es el ejercicio de pesas, obviamente, levantar cosas pesadas, particularmente ejercicios compuestos como peso muerto o sentadillas, y 3 a 5 sets de 8 a 12 repeticiones, que es lo típico de hipertrofia, aumentan la folistatina por casi 48 horas. Con lo cual acá la ecuación es, si soy consistente en el entrenamiento y cada 48 horas estoy haciendo algún tipo de entrenamiento muscular de grandes grupos musculares, siempre estoy generando esa estimulación de folistatina. El segundo factor tiene que ver con el HIIT. Los entrenamientos de intervalo elevan la folistatina por menos tiempo básicamente que los entrenamientos musculares. Por ende, si solo querés maximizar hipertrofia, te conviene hacer días de gimnasio, días de HIIT, días de gimnasio, días de HIIT. Esto es simplemente para mantener mayores valores de folistatina a lo largo de los días. Después 20 a 40 gramos de proteína post-entrenamiento elevan la folistatina, además de estimular otros mecanismos de hipertrofia como mTOR. Y el extracto de yema de huevo, que es conocido hoy como folistatina 344, mostró aumentar la folistatina en humanos. Y toma esta información con cuidado porque no es lo mismo aumentar la folistatina en sangre a que vos realmente ganes más masa muscular. Y el último elemento que obviamente aumenta la folistatina son los anabólicos y los SARM, como la oftarina o el ligandrol, que obviamente como aumentan el desarrollo de masa muscular, aumentan la folistatina. Pero además está decir que no te los recomiendo y que tenés mi video sobre anabólicos si querés entender el impacto de ellos en tu cuerpo. Hoy quizás no tenés el músculo que querés tener por estética o para estar sano metabólicamente. Pero es importante que sepas que aún teniendo poco músculo y mala genética, podemos optimizar muchísimo nuestros resultados. De hecho, estudios que se hicieron en animales y no en humanos, pero te los menciono igual, mostraron que el músculo que un ratón tiene de base es un mal predictor para saber cuánto músculo puede llegar a ganar si optimiza todo. La moraleja de esto básicamente es que hay mucho margen para que tengas los resultados que vos estás buscando. Con lo cual usa esta información, optimiza tu rutina, hacé la prueba de estas semanas para entender cómo respondes a la hipertrofia y si no estás respondiendo como quisieras, seguí estos consejos para aumentar tus resultados semana a semana.